hace 2 semanitas tuvimos la fortuna de ser reconocidos como el mejor tinto de Galicia, con el nivel que tenían los tintos de Galicia. Entonces mis abuelos nacen como taberneros, donde la gente iba a comer, pero iba a beber bien. Es decir, donde te diferenciabas, porque el vino estaba bueno, dentro de unos vinos tremendamente tradicionales. Digamos que sin orgullo decide volver un día, aparece aquí, estoy yo ahora mismo grabando a 5 metros, y él aparece que quiere ver a su hermano, después de 12 años o más, no más, 16 años sin hablarse. Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez, consultor de empresas familiares y creador de la metodología From Succession to Continuity, una filosofía que parte de una convicción muy sencilla. El verdadero legado no consiste en conservar lo que recibimos, consiste en entregar algo mejor a la siguiente generación. Pocas industrias representan mejor esta idea que el mundo del vino, porque un gran vino requiere tiempo, paciencia, disciplina y la capacidad de pensar mucho más allá de una sola cosecha. Lo mismo ocurre con una empresa familiar. Las grandes familias empresarias no trabajan para el siguiente trimestre, trabajan para la siguiente generación. Hoy tengo el enorme gusto de conversar desde España con Juan Luis Méndez Rojo, director general de Grupo Vinigalicia, una empresa española cuya historia comenzó hace más de 80 años, con un hombre que simplemente comerciaba vino a granel. Se denominaban granelistas. Lo extraordinario no es cómo comenzaron, lo extraordinario es cómo cada generación fue transformando ese legado en un pequeño negocio familiar, a una bodega reconocida internacionalmente y que recientemente fue distinguida por producir uno de los mejores vinos tintos de Galicia. Pero detrás de ese reconocimiento hay una historia mucho más importante. La historia sobre identidad, pertenencia y una gran disciplina, y sobre la responsabilidad de preparar el futuro mientras el presente sigue siendo exitoso. En esta conversación hablaremos de cómo un abuelo logró sembrar en su nieto el amor por la empresa, haciéndole sentir que ir a trabajar durante las vacaciones era un regalo y no una obligación. Descubriremos cómo una familia enfrentó la separación entre hermanos sin romper los vínculos familiares. Conversaremos sobre el momento en que el liderazgo deja de depender únicamente de una persona para institucionalizarse mediante equipos y un consejo de administración con miembros independientes, así como reflexionaremos sobre una idea que me parece profundamente poderosa. El éxito puede convertirse en el mayor enemigo de la continuidad cuando dejamos de cuestionarnos y creemos que ya no necesitamos seguir aprendiendo, porque la continuidad no se construye solamente con grandes decisiones. También se construye con pequeños hábitos repetidos durante décadas. Quiero agradecer, como siempre, a nuestro socio estratégico, London Consulting Group, por impulsar este espacio de aprendizaje para aquellas familias empresarias en México, España y Latinoamérica. Si este episodio aporta valor a tu familia o a tu empresa, te invito a suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify, Familias en los Negocios y Business in Families. Seguirnos en nuestras plataformas y compartir esta conversación con quienes creen que el legado no se recibe, se cultiva. Ahora sí, los dejo con esta extraordinaria conversación con Juan Luis Méndez Rojo. Hombre, pues tengo el placer y el honor de estar platicando el día de hoy con Juan Luis Méndez Rojo, quien es el director general de el Grupo Vinigalicia en España, desde un pueblecillo en España. Tengo el placer de platicar con él. Bienvenido a Familias en los Negocios, Juan Luis. Muchas gracias, Alex, por contar conmigo. Juan Luis, esta historia de ustedes inicia con tu abuelo en los años 40. No necesariamente fundando lo que es hoy Grupo Vinigalicia, pero ahí es donde empieza esta historia de la vinculación de ustedes con la uva y los vinos, eventualmente teniendo la bodega que tienen hoy. ¿Cómo es que a tu abuelo se involucra en esta aventura empresarial del tema del vino, y cómo es que tu papá eventualmente entra a trabajar con él? Bueno, esto es obviamente ya hace casi 100 años, 90, cerquita de los 90. En aquel momento, obviamente eran momentos donde el vino se usaba más como un alimento,
más que casi para dar calor. Entonces nosotros teníamos, y aún gracias a Dios mantenemos la casa de mis abuelos, donde mi abuela cocinaba y mi abuelo compraba vinos por la zona a elaboradores pequeños, locales, hipertradicionales, y que él revendía a particulares en la zona rural. Eso es nuestro origen, donde mi abuela cocinaba muy bien, por cierto, yo recuerdo muy bien su cocina y su comida. Y mi abuelo se da cuenta que como complemento de aquel mesón que se llamaba Casa Penouzos, Penouzos es el lugar donde nace mi abuelo, es decir, es el lugar dentro de una aldea. Imaginaos que igual en un sitio donde había 20 habitantes o 12. Por eso somos la familia Penouzos, que no es nuestro apellido, sino por el lugar donde nace mi abuelo y arrastramos ese nombre por ello, por mi abuelo, ¿no? ¿En qué región de España estás ubicado? Nosotros estamos en Galicia, en la maravillosa Galicia, estamos a 90 kilómetros de Santiago de Compostela, provincia de Lugo, interior de Galicia. Nuestra zona hoy está, sobre todo a nivel nacional, cada vez más conocida porque estamos en una denominación de origen maravillosa que se llama Ribeira Sacra. El origen del nombre es Ribeira Sacrata porque es una zona de muchísimo románico. Es maravilloso. Y donde los viñedos, donde nosotros tenemos la fortuna de tener una bodega que se llama Villa Romana, que son laderas de las montañas, con unas inclinaciones mínimo 40%, máximo 65%, y donde el trabajo es absolutamente a mano. Hay dos versiones, pero una, que es con la que nos quedamos, viene de la época de los romanos. Es decir, que estamos hablando de una zona histórica, poco conocida, pero con un futuro importante, y si todo va bien, estos días, cuando hablo de estos días, en una semana como mucho, sabremos si esta zona es patrimonio de la humanidad. La única candidatura del Estado español es Ribeira Sacra, y creo que es en Corea donde nos dan la distinción. No es fácil, no es nada fácil, pero sí estamos dentro de un futuro patrimonio de la humanidad. Es una zona preciosa en España, que la verdad es que los invito que cuando tengan oportunidad, pues primero ir a la bodega de Juan Luis y su familia, y segundo, pues bueno, les doy una primicia. Hace un par de semanas les dieron el premio al mejor vino tinto de Galicia, lo cual pues habrá que tomarse unos momentos para probar ese vinillo. Sí, estamos, felices. Es la 27 añada que tenemos en el mercado y yo considero que somos muy jóvenes, pero llevamos 27 años ya elaborando dentro de esta denominación de origen. Y hace 20 años ya habíamos sido el mejor tinto de Galicia, hace 20, justamente 20 años exactos. Y hace 2 semanitas tuvimos la fortuna de ser reconocidos como el mejor tinto de Galicia, con el nivel que tenían los tintos de Galicia y obviamente también los blancos. Y estamos tremendamente orgullosos y encima con las pilas recargadas, porque cuando el reconocimiento de una cata ciega entre 400 muestras de vino, ser el número 1, pues nos hace felices. Y además en un godello, una variedad de godello, fuimos el tercer mejor godello también de Galicia. Entonces estamos muy contentos y motivados para seguir porque vivimos de esto y somos felices, y estos reconocimientos nos animan, nos ayudan y nos confirman el camino decidido en el que estamos. Ahora, Juan Luis, hoy todo el mundo cree que este tema del vino pues, viene de centenas de años. Y la verdad es que no. O sea, en aquella época, cuando inician ustedes, con tu abuelo y también con tu papá, les llamaban ustedes graneleros. No realmente eran bodegueros ni vitivinícolas, sino es graneleros. Primero, ¿qué significa este término granelero? ¿Y cómo se migran a ser eventualmente vitivinícolas? O sea, que tienen las pobres vidas, las plantan, las cosechan y después las transforman en vino hasta que llegan a donde están hoy. Bueno, es la evolución propia del mercado. Nosotros nacemos, como bien decías, en el año 40 como hosteleros, casi taberneros, que nos gusta mucho la palabra tabernero, porque el tabernero movía vino, vendía vino, comías y bebías, la taberna. El peso es importante en el vino, nosotros éramos muy taberneros. Dentro de la bodega ahora, dentro de las bodegas, tenemos una taberna, porque nos gusta ese espíritu. Entonces, mis abuelos nacen como taberneros, donde
La gente iba a comer, pero iba a beber bien. Es decir, donde te diferenciabas, porque el vino estaba bueno, dentro de unos vinos tremendamente tradicionales. Y donde no existía el envasado, no existía la botella de vidrio. La gente venía allí, venía con sus garrafas o con sus barricas, no barricas para criar los vinos, sino para transportar los vinos. Y la gente bebía porque no había calefacción, porque hacía frío. Entonces, tú salías a trabajar a la mañana, es verdad que a la mañana no bebías vino, bebías más licores, aguardientes, porque te aportaba más calor, pero tú al mediodía siempre bebías vino y cenabas vino, porque te ayudaba a las digestiones y te daba calor. Entonces nosotros nacemos con ese concepto tremendamente tradicional, donde no existían las marcas, no había marcas. Tú lo que decías es que lo que tiene, en mi caso, Manolo, mi abuelo Manolo, decía, Manolo Penozos tiene un gran vino. Y eran vinos que iban, repito, una jarra o una garrafa, porque él se preocupaba de que los vinos que él compraba estaban bien. Entonces, eso hace que mi padre y mi tío, mi padre estudia enología, es un gran enólogo, está a punto de cumplir 80 años, pero es muy joven mentalmente y él se preocupa, y mi tío, que ya falleció, que en paz descanse, ellos dos se dan cuenta que no quieren seguir por la hostelería, montan una distribución, la descartan a nivel Lugo, llevaban cervezas, la descartan, y se dan cuenta que el mundo del vino podía ser algo con futuro. Siguen sin pensar en construcción de marca, pero empieza a consumirse el vino. España, el norte de España consume vino, el sur de España consume cerveza. Entonces ellos se dan cuenta, el norte, por un tema de temperaturas, hay un buen negocio para el vino, pero que no existen las marcas. Como mucho existían en Rioja, el resto no existían, no había esa cultura. Entonces ellos cierran el restaurante, cierran la distribución y en el 76, hace justo 50 años, mi padre, mi tío y mi abuelo, aunque mi abuelo fallece ese mismo año y nace mi hermana, ellos se dan cuenta que van a dedicarse solamente al mundo del vino de una manera no anónima, es decir, a granel. ¿A granel qué quiere decir? Ellos elaboraban vinos en cantidad y vendían a pequeños bodegones, particulares, bares, restaurantes, que vendían a nivel rural, a nivel urbano, en Coruña, en Santiago, en Vigo, y había mucha cultura de ese tipo, que la gente iba allí al negocio, pues a comprar para el consumo, o bien en la hostelería o bien en casa. Ese negocio, nosotros que aún lo tenemos, hoy por hoy representa como un 20% de nuestra facturación, 25% como mucho, hasta el año 97, que me incorporo yo, que mi padre unos años antes, ya sin estar con mi tío, ya él solo se da cuenta, o nos damos cuenta, que ese negocio tiene un futuro, tiene menos futuro, tiene poco futuro. ¿Por qué? Porque la gente empieza a beber por botellas, empieza a beber menos, pero mejor. Y la gente compra una etiqueta, le gusta saber más, crece, empieza a haber una preocupación, una cultura del vino, ya no solamente se bebe vino por beber, por calentarse, por ese aporte calorífico, alimentario que antes era el vino y por acompañar una comida, sin más, a disfrutar de un vino. Entonces, eso, no, obviamente, en Rioja muchísimo antes, pero en otras zonas, en los 70, en los 80 y a partir de los 90 ya sí muy generalizado, llega un momento en que dices, hay que embotellar, hay que embotellar con calidad. España es el país más competitivo en el mundo del vino, no hay nada como España a nivel competitividad, es unas producciones muy altas con una calidad muy buena y unos precios tremendamente competitivos, por eso estamos en todo el mundo, y ellos se dan cuenta que hay que empezar a embotellar, sobre todo en ese sentido ya mi padre. Y yo me incorporo, al dejar Santiago de Compostela la carrera, me incorporo en el 97 y en aquel momento solo como vinos de mesa. ¿Qué son los vinos de mesa? Los que no tienen una denominación de origen, una zona demarcada, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta que tenemos que dar ese paso de calidad embotellada y hacer marca, que el consumidor pague por lo que hay dentro de esa botella identificado por una etiqueta. Esa es la decisión que tomamos. Esa fue la transformación de algo tremendamente anónimo y muy, muy rural, muy urbano, pero sin una preocupación por el marketing o por la construcción de marca, a todo lo contrario, a construir marca para tener futuro. Juan Luis, comentas dos cosas. Uno, ya tu tío deja de estar en la compañía por una decisión mutua de hermanos de decir,
yo mi rama familiar me quiero quedar con el negocio. Y la otra es, pues tú te integras al negocio en el 97. Y algunas familias se preguntan, ¿deberían de siempre trabajar los hijos o las hijas en el negocio familiar? Hay opciones, la gente quiere perseguir sus sueños, pero tú algún día me comentaste que de joven tu abuelo y tu papá te regalaban venir a trabajar al negocio. Para ti era un regalo y eso te dio un sentido de identidad y de pertenencia con el negocio. Entonces, cuando tu padre te pide, pues para ti no había opción. Este era el lugar donde querías estar, que no necesariamente para todo el mundo es igual. Pero abordemos el tema de tu papá y tu tío y después el tuyo. Sí, las empresas familiares, que son maravillosas, tienen problemas importantes. Y mi padre y mi tío chocan como trenes, y la empresa sufre porque había dos maneras de ver la empresa. Y se sufrió mucho a nivel empresarial y mucho a nivel familiar. Mi padre y mi tío están 16 años sin hablarse. Es un tema difícil, se separan, pero están dentro del propio negocio de nuestra empresa en común. Chocan durante más de 5 años hasta que consideran que uno u otro tienen que quedarse con el negocio del vino. Lo hacen de una manera y sufriendo las familias, es decir, nuestras familias se alejan mucho y se rompe la familia. Después os cuento que no, que después se arregla, y gracias a mi tío. Pero chocan tanto nuestras familias que se separan teniendo un negocio en común. En aquel momento, mi padre y mi tío tenían 3 personas de máxima confianza que llevaban la empresa. En aquel momento éramos 10, 12 personas, pero tenían 3 personas de máxima confianza. Entonces, consiguen que se llegue a un acuerdo porque esas 3 personas neutrales deciden que sea mi padre quien se queda con la bodega. Es decir, toman una decisión difícil, una decisión de no subastar, sino se pone un precio, pero que ese precio, esas personas que vivían la empresa con mi padre y con mi tío, sean ellos quienes decidan quién debe de seguir con la empresa. Sigue mi padre, yo feliz, yo recuerdo eso, pero bueno, yo tenía 16 años en aquel momento, ¿no? Pero lo vivo muy de cerca esa decisión. Y mi padre, bueno, pues se queda solo y yo me incorporo unos años después. Mi tío, que era un gran empresario también, ya toma otra decisión, monta una sidrería, una sidrería, esta zona es muy de manzanas, entonces, bueno, después una destilería, bueno, la verdad que los dos son grandes empresarios y gente con mucha iniciativa, pero cada uno sigue por su camino. Y curiosamente, 3 años antes de fallecer mi tío, un poco menos, igual 2 y algo, mi tío aparece un día en la bodega y dice, quiero hablar con mi hermano, la empresa no puede romper una familia, ¿no? Y hoy por hoy nuestra familia, por desgracia mi tío ya hace como más de 10 años, probablemente más de 12 años que falleció, pero hoy nuestra familia está muy unida. Pero por ese paso que mi tío, digamos que sin orgullo, decide volver un día, aparece aquí, donde estoy yo ahora mismo grabando, a 5 metros, y él aparece que quiere ver a su hermano. Después de 12 años o más, no más, 16 años sin hablarse. Y desde ese día vuelven a ser hermanos, con lo cual es una historia que contamos mucho en casa, y yo cuento a amigos míos que han sufrido cosas parecidas con sus hermanos que no dejen pasar 16 años. Y que un negocio no aleje a las familias, que muchas veces es por no hablar. Y ellos no hablaron, ¿eh? Pero mi tío sabía que tenía una enfermedad y que le quedaba cierto tiempo, y dijo, yo no me voy así. Entonces, pero esa decisión fue muy valiente y muy bonita porque hoy nuestra familia está tremendamente unida y nosotros no tenemos en Vinigalicia una destilería porque trabajamos con mis primos, ¿sabes? Descartamos totalmente y nuestros aguardientes, licores, los elaboran mis primos y estamos hiper unidos. Pero fue por esa decisión muy difícil porque antes era cómo me separo porque pensamos totalmente distinto, pero me tengo que acercar porque la familia es lo más importante. Entonces fue muy duro, pero fue muy bonita esta historia. Pues gracias por compartírmela y eso nos deja una gran lección a todos los que estamos vinculados a empresas familiares, como tiene que haber voluntad y apertura y humildad y quitarnos el ego de encima de decir, la familia es una cosa
el negocio es otra, Sí, pero lo que queremos es que perdure en el tiempo. sí. Y este sentido de pertenencia que a ti se te inculca, que lo traes en la sangre, que empieza con tu abuelo y con tu padre, que te invitan y te dicen, te regalo venir a trabajar. Para ti era un regalo, no era un castigo que en los veranos fueras a las bodegas, a ver las vides, a contar las botellas y demás. ¿Influyó para que tú, cuando salieras de estudiar en Santiago de Compostela, decidieras incorporarte con tu papá? Totalmente. Para mí era, y recuerdo yo desde los 4 años, yo estar en la bodega con mi abuelo era maravilloso. Yo compartir con mi abuelo una barrica, empujarla o limpiar o lavarla o atender a un cliente. Y en mis veranos estar aquí en Vinícola de Chantada, limpiando un depósito, cargando un camión o llevando una máquina que hoy está tremendamente prohibido. Pero eso hizo eh, ser un regalo que me hacía mi padre. La gente, y su gente a mí me cuidaba y me dejaba estar y me dejaba participar y me sentía querido. Entonces, no, en ningún momento yo no sentí nunca un castigo, era un regalo participar de esos momentos en verano, cuando mis amigos pues estaban jugando al fútbol o a las canicas o lo que sea. No, yo recuerdo que alguna vez algún amigo mío decía, pero ¿por qué estás con tu padre? Pero yo disfrutaba estando con mi padre o con mi tío el tiempo que estuvo o con los trabajadores que les aprecio muchísimo y que me enseñaron mucho, ¿no? Creo que lo hizo muy bien mi padre, yo lo intento ejecutar con mi sobrino, donde al final es un ejemplo y un regalo y participar de los buenos momentos. Y a mí eso me cambió, yo entendí la pasión que tenía mi padre. Mi padre nunca tuvo vacaciones, nunca quiso vacaciones, pero porque disfrutaba, mi padre disfrutaba de las conversaciones, disfrutaba de las negociaciones, disfrutaba de las elaboraciones, o disfruta de las elaboraciones, es decir, de todo eso, y yo lo veía a mi padre. Yo veía a mi padre sentado con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados. Y yo nunca vi a mi padre sufriendo por ello. Yo tengo grabado ese disfrute de mi padre de lo que era el negocio con el sacrificio horario que había. O sea, al final a mí Galicia es muy matriarcal. Al final quien educa en Galicia son las madres, porque las madres y las abuelas son las que están en casa, los padres, y yo lo viví así, ¿no? Pero claro, yo tuve la suerte de vivir que fue muy distinto cuando yo iba en verano a cuando de repente trabajo con mi padre. Yo en verano, mi padre era mi padre, cuando eran vacaciones. Cuando empiezo a trabajar con mi padre es mi jefe. Y eso es totalmente distinto. Ahí sí que ya hubo momentos tremendamente complicados. Y hasta que tú demuestras que puedes liderar, cuesta muchísimo. Pero a mí me enamoró, me ayudó a que yo me enamorase de este mundo, a que entendiese el mundo del vino y a que tuviese visión en el mundo del vino. Porque yo cuando me incorporo, yo le digo a mi padre, papá, me encanta el mundo del vino, pero no podemos quedarnos donde estamos. No es suficiente lo que estamos, y me equivoqué en muchas decisiones, pero mi padre, una de las cosas que mejor hizo mi padre es que nunca me dijo que no a las decisiones, aún sabiendo que me iba a equivocar. Y me equivoqué en dos enormes, pero enormes que perdimos mucho dinero. Él lo sabía, pero dejó que me equivocase, porque era mi decisión, equivócate. Aprende de esa equivocación. No nos jugábamos. Algún día me dijiste que definiendo a tu papá, le dices que es un hombre muy sabio y me gustaría traer a colación dos frases que me compartiste que se me hacen fantásticas. Dice, lo que no son cuentas son cuentos, Esa es de un gran amigo, esa no es de ¿no? mi padre, esa es de José Manuel Ferreño, es un consejero nuestro y uno de mis grandes, grandes amigos, hoy CEO de Miguel Seroski, uno de los grandes supermercados del noroeste español, y me decía, Juan Luis, lo que no son cuentas son cuentos, y lo tenemos en nuestra sala de catas, ¿eh? Lo que no son cuentas son cuentos. Mi padre tiene otra muy buena, que te la comenté, que es hay que hacer haciendo. Porque aquí siempre Haciendo. estamos, siempre estamos con, no, es que hay que hacer, y te quedas en que hay que hacer como una nebulosa, como una intención, como ya lo haremos, o algún día. No, mi padre dice, no, si no lo haces haciendo, no lo estás haciendo, no lo haces. Entonces, y es verdad, se queda mucho en intenciones, y como no lo hagas, ya llegas muy tarde.
¿sabes? Claro. Y hoy caducamos pronto, ¿no? Sí, comentaste algo interesante. O sea, hay dos roles aquí, el de padre y el de jefe, ¿no? Y pues como jefe no es fácil quitarte estos roles y estas cachuchas de encima. También tuviste el privilegio de trabajar con tu hermana en la bodega. Y ahí es donde los roces de las dinámicas familiares empiezan a nublar un poquito la vista, pero si logran brincar ese tema y decir, tenemos un propósito común, queremos lo mismo, pero tenemos formas diferentes de pensar, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿En qué momento, Juan Luis, tú empiezas a demostrar que ya puedes tomar un rol de mayor responsabilidad como director general, no nada más por la edad de tu padre, sino que tú demuestras, dice, oye, yo por mérito propio creo que es esto, y entonces es cuando te empoderas para poder tomar el rol hoy de director general y tu papá empieza en una etapa de transición de salida, aunque sigue yendo a la bodega y sigue estando ahí. Sí, no, y aparte lo disfrutamos mucho y sigue viniendo un par de horas al día cuando quiere, pero sí lo disfrutamos todos, que aparezca por aquí, le gusta preguntar, le gusta informarse y aporta siempre. Bueno, me costó mucho el liderar, el ganar el liderazgo del equipo, ¿no? De la empresa y de mi padre. Porque en el arranque, en los primeros casi 20 años, eres el hijo del dueño, el hijo del propietario. Y que muchas veces estás ahí, o la imagen es que estás porque eres el hijo de... Entonces a mí me pasaron dos cosas. Una, un éxito externo. Yo con dos amigos tuvimos la fortuna de tener una gran idea en España, que fue una ginebra que se llama Nordés, un éxito internacional, hoy es la 15ª ginebra más vendida del mundo. Y tuvimos la fortuna de desarrollar ese proyecto y vivirlo y vendérselo al grupo Osborne. Entonces, eso fue digamos que demostramos los tres, bueno, pues porque sabíamos que teníamos ideas y que podíamos discurrir y que podíamos hacer cosas distintas. Y eso a mi padre de entrada le dice, uff, pues, pues igual vale, ¿no? Y pues hubo otra cosa que es, bueno, después hay un cambio generacional, con lo cual su equipo se va jubilando, entra gente con otra mentalidad educada a otra cosa. Mi padre siempre, yo digo, sí, mi padre es una persona sabia, líder, pero sin saber hacer equipo. Mi padre siempre fue, era el que mandaba, solo él. Lo que decía Javier iba a misa y el equipo esperaba a ver qué decía Javier. Yo no. Como muchas empresas familiares, ¿eh? Correcto. Yo no soy sabio. Yo al revés. Yo creo que soy súper normal. Pero un día y meto esta cuña porque me gusta contarla. Yo cuando conozco a Ignacio Rivera, el dueño de Estrella Galicia, un día, después de vender Nordés, un día quedamos a comer juntos en el Club Financiero en Coruña, porque nos quería conocer los tres, y estaba Amancio Ortega en el Club Financiero, y yo nunca lo había visto. Y entonces yo digo, Ignacio, para ti, ¿cuál es el secreto de Amancio Ortega? Dijo, lo tengo clarísimo. Una gran idea, y él me dijo, logística, y siempre se rodeó de los mejores. Y a mí aquello me quedó grabado. Se rodeó de los mejores. Y dije yo, yo sí quiero ser algo, o me rodeo de gente mejor que yo, porque yo no soy sabio, soy súper normal. Sí que me gusta la parte comercial, me gusta mucho la parte comercial, pero yo me di cuenta en aquellas que yo tenía que rodearme de gente mejor que yo y que fuesen equipo y que liderasen ellos conmigo. Ahí fue, entonces, eso es rodearme de gente joven, más joven que yo, con muchas ganas. Vivimos en un pueblo de 8.000 habitantes, muy pequeño, pero que están felices aquí, que aquí se vive bien, que los sueldos rinden, que tienen ilusión en hacer algo importante y que tienen la capacidad de liderar y tomar decisiones. Esas fueron mis decisiones. Y después tuve una decisión importante, que fue lo que cambió todo, que es pedir perdón, no pedir permiso. Yo durante mucho tiempo yo estaba paralizado, porque yo quería convencer a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a los empleados. Todo el mundo tenía que decirme que sí a una decisión. Y hay que tomar 100 al día. Con lo cual de repente dices, y yo me di cuenta que paraba todo, porque buscaba la unanimidad.
Y me di cuenta que creo en mis ideas y que prefiero pedir perdón, y he pedido muchas veces perdón, pero he acertado porque me he equivocado poco de esa decisión. A partir de esa decisión he acertado mucho más que me he equivocado, y creo que es esa parte de dejar de pedir permiso y pedir perdón. A mi padre le dijo, ya me puedo retirar tranquilo, y creo que son esas dos cosas. Tener un equipo maravilloso a mi lado, ya organizado, cada uno, los directores con sus responsabilidades, que ganen dinero y tirar para adelante. Es decir, no bloquearte pensando en que todo el mundo te diga que sí, porque cada uno va a pensar de una manera. Y si no tomas la decisión cuando tú crees que es, si esperas a que todo el mundo te diga que sí, ya va a ser tarde. Y eso a mí me pasó muchas veces. Entonces, como hace 8 o 9 años, mi cabeza cambió, y desde ese momento, pues, bueno, pues mi padre está tranquilo, feliz, pregunta cómo van las cosas, participa, pero tiene la tranquilidad de que la empresa está bien gestionada por mí, pero sobre todo por el gran equipo que tengo a mi lado. Pues eso para todos los que nos escuchan y nos ven, se llama de alguna manera institucionalizar, es dejar de ser que todas las decisiones partan de una sola cabeza, aunque necesitas un líder que dirija, marque, marque el rumbo, pero te haces llegar de equipos muy robustos y eso se llama institucionalizar. ¿En qué momento diste tú el brinco de decir, oye, pero también necesito meterle un órgano de gobierno para que me ayude a tomar mejores decisiones? Y el día de hoy tuviste junta de consejo con tus consejeros independientes. ¿En qué momento decides, sabes que vamos a dar el siguiente paso? Vamos a madurar un poquito este proceso institucional y traer 2 o 3 o 4 consejeros independientes con visiones complementarias, con experiencias diferentes, con cosas que yo no sé ni en mi equipo saben, pero que nos ayuden pues empezar a abordar los retos pues, de mercado que realmente tiene el negocio, porque los negocios van cambiando y son muy dinámicos. ¿En qué momento se te da este tema? Lo tengo, bueno, es muy claro. En España sufre la crisis de la construcción del 8 al 10, 11, 2008, 2010, 11. Hasta esa crisis de la construcción, todo el mundo ganaba dinero, todo se vendía, todo pegaba y todo iba fácil. Nosotros encima teníamos una madre que era el granel, vinícola de Chantada, que traccionaba bien, que funcionaba, y aunque Vini Galicia no traccionaba, eh, traccionaba tan bien la otra, digamos que la madre aguantaba el hijo sin ningún problema. Llega la crisis del 8 al 11, todo se para, todo se para, ya no, nada tracciona. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que tengo que profesionalizar, no podemos ser pequeños y no podemos estar acomodados. Porque antes era todo cómodo, todo funcionaba, era como, tengo el viento a favor, tomo el sol. No, de repente dices, Por eso siempre he dicho que el éxito es tu peor enemigo, sin duda ninguna. porque el éxito nubla. Yo ¿Me digo, nosotros, explico? nuestras mejores decisiones son en crisis. Nosotros, fíjate, nosotros en el 15, 16, tomamos una decisión de, bueno, donde estoy haciendo ahora tu entrevista, No importa. nosotros tomamos la decisión de montar una sede que no financiamos a largo, financiamos a corto para estresarnos. Porque yo notaba que nos volvíamos a acomodar. Y si lo hacíamos a 12 años, no pasaba nada. Entonces lo hicimos a 6 años, porque yo dije, no, vamos a estresarnos. Porque como no nos estresemos, el equipo va a estar cómodo. Y acertamos estresándonos. Y lo pasamos mal, que pues nos pilla COVID, no sé cuánto, estamos complicadísimo. Pero las crisis a nosotros nos vinieron muy bien. Estamos en una crisis ahora también, ¿eh? En España no está bien ahora mismo. Está en un momento muy complejo y también nos está ayudando a volver a tomar decisiones valientes. Pero en ese momento del 8, 10, 11, yo me doy cuenta que no tengo ni idea de cómo crecer, que el equipo era de mi padre, que estábamos hiper acomodados, que vivíamos de 4 camiones que se movían por Galicia, y de repente se para todo. Y ahí es donde digo, yo solo no sé de esto. Entonces, monto un organigrama
que nunca había existido. Había un organigrama que era mi padre. Se acabó. No había otro organigrama. Había una persona y nada más. Y monto un organigrama donde digo, aquí vamos a organizar, ¿no? Tuve la gran fortuna de tengo gente muy buena, pero encima esta gente es más joven que yo, con poca experiencia, menos uno que venía de una auditoría, que es nuestro controller Robert, pero que tampoco conocía del mundo del vino. Digo, ¿qué hago? Alguien me tiene que echar una mano. Y tengo la gran fortuna de tener muy buenos amigos empresarios y les cuento este problema. Digo, oye, tenemos un problema, nos vamos a pasar muy mal, lo estamos pasando muy mal, no sabemos si tenemos que hacer concurso, no tenemos que hacer concurso. Y recuerdo que en una conversación me hizo un amigo, yo te ayudo, pero te ayudo de una manera institucional. Monta algo donde no es una comida, donde yo te cuento dos cosas. No, institucionaliza este sistema. Pues hace unos 14 años. Y llevamos 14 años, una vez al mes, menos agosto, donde dos consejeros externos, que nos ven desde arriba, porque son grandes profesionales, con mi equipo de dirección, analizamos cómo está la compañía, pero cada vez vemos menos los números, porque ya es ¿El pasado, pasado? sino que no miramos para los libros, miramos para arriba. Y hoy hemos vivido una sesión maravillosa, estamos con una decisión muy chula de crecimiento, y de repente te das cuenta que antes pasábamos el tiempo mirando el pasado, analizando los números y aquello, tal, y dices, si eso ya pasó. Entonces, y ahora tenemos dos profesionales con la copa de un pino. Uno, José Sedano, fue director general de Osborne, y ahora otro es Manuel López, que fue director comercial de una gran empresa aquí en Galicia, que se vendió hace muchos años y tal. Gente tremendamente profesional, tremendamente, bueno, íntimos amigos míos, y que nos han dado una visión externa sin vivir de esto, con lo cual es distinto. Mis directores, pues bueno, pues pueden cohibirse un poco más hablando hacia mí, que no, pero tienen, bueno, ese respeto a, bueno, que es el jefe. Ellos dos, y antes José Manuel Ferraño que estuvo, cero. Son duros, nos abren los ojos, nos guían. Creo que es de las decisiones, probablemente la decisión más importante e inteligente que yo tomé en 15 años es crear un consejo de dirección con consejeros externos totalmente independientes. Nos cambia día a día, porque nos motivan, nos exigen. Si no, parece que es, bueno, a ver qué dice Juan Luis. Bueno, si Juan Luis está contento, muchas veces yo estoy contento y mis consejeros no lo están, porque saben que podemos hacerlo mejor. Y a mí, curiosamente, me exigen a mí ser mejor. Lo cual creo que es... Y la verdad es que es difícil porque pues hoy tú eres un poco el patriarca, tú eres el líder, tú eres el que lleva las riendas, aunque tienes de socia a tu hermana, ¿no? Y hay que rendir cuentas allá. Sí, Pero bueno, también te invitan a tú rendir cuentas al consejo, ¿no? sí. A que te evalúen y digan, no, a ver, eso que estás pensando no es lo más adecuado. Visualicemos estas otras variables y estas otras alternativas, ¿no? Eh, Viendo para adelante, Juan Luis, algo que seguro va a pasar, al igual que es el pago de los impuestos y que nos muramos, es la sucesión. ¿Cómo estás tú abordando o pensando en el futuro? Decir, creo que es el momento de empezar a pensar cómo alguien puede tomar mi lugar, si es que es el caso, y tú acceder a otras actividades también que generen mucho valor dentro del mismo grupo Vini Galicia. Bueno, yo no tengo hijos, por desgracia, quizás es de lo poco que me falta en esta vida, pero las circunstancias de vida no me lo dieron, pero soy una persona tremendamente afortunada porque tengo un sobrino increíble, que tiene 15 años, y obviamente es el futuro de la empresa, pero tiene que decidir él ser el futuro. Su padre tiene otra empresa, mi hermana tiene su farmacia, y yo lo que quiero es darle ejemplo
Obviamente nosotros somos bodegueros, ¿no? El resto es, digamos, un poco cosas que van apareciendo en la vida y que vas aprovechando esas oportunidades, pero somos bodegueros. Y además todos nos sentimos así. Y yo lo que soy es intento ser un buen ejemplo para él. Yo en ningún momento hay una obligación ni de que estudie enología, ni de que estudie económicas. No, yo lo que quiero es que él vea lo que disfrutamos a pesar de los problemas, que hoy tener una empresa en España es complicadísimo, nada favorece ser pyme en España, nada. Los impuestos que comentabas antes, es muy difícil ganar dinero en España. El IBEX gana mucho dinero, el resto, lo que no es IBEX, sobrevivimos. A veces me preocupa mucho ese caso aquí. Pero aún así, yo disfruto mucho y disfruto mucho de tener un equipo a mi lado, de que hace poco éramos 15 personas, hoy somos 62, de que hace nada teníamos 2 bodegas, ahora tenemos 5, que estamos en 48 países, tenemos que resulta que cambia el hábito de consumo y tienes que lanzar otro tipo de vinos con baja graduación. Es decir, yo esas cosas son las que comparto, participo. Te comentaba en alguna conversación, nuestro consejo de familia es la cocina de mi madre. Y ahí está Javi, que es mi sobrino y tal. Y a mí me gusta compartir lo malo y lo bueno para decirles, pues mira, estamos pasando mal, pero mira, esto está bien. Y ahora, joder, nos dieron un premio como mejor tinto de Galicia, o vamos a lanzar un vino con 5.5 en una botella azul. ¿Sabes? Esas cosas que dices, padrino, explícame, ¿no? Bueno, pues yo busco esa emoción que yo vivo y que la bodega vive, ponerla en valor para que él le enganche, pero que sea su decisión. Yo creo que si yo fuerzo a Javi a que sí o sí tiene que ser bodeguero, va a ser un mal bodeguero. Y probablemente o acabe vendiendo o acabe lo que sea. Esto es pasión, porque no hay vacaciones, porque no ganas tanto dinero, porque hoy la empresa, el autónomo, tenía que ganar más dinero. En España no ganamos dinero, sobrevivimos, pero no ganamos dinero. Entonces dices, con todo ese esfuerzo, pero que es pasión lo que tenemos. Entonces, eso es lo que compensa todo. Y tú que llegues a un restaurante en Madrid y veas una botella de tu vino porque alguien lo haya pedido, ya te compensa, ya eres feliz, porque alguien ha pedido un vino que tú no conoces de nada, ese señor o esa señora, pero quiere tener 1000 ríos, que es un godello nuestro, encima de la mesa. Esas pequeñas cosas nos dan tanta satisfacción que es justo lo que yo quiero. Ser espejo, porque creo que pocas cosas son tan bonitas como el mundo del vino. Eh, pero tienes que saber el sacrificio que tiene. Creo que como cualquier empresa, pero esta tiene un sacrificio de que cada año es distinto, de que aquí no fabricamos, aquí elaboramos, que hay un cambio climático que influye, que hay un problema de personal que influye muchísimo, que hay un cambio de hábitos de consumo, pero esa exigencia diaria es maravillosa porque te hace mucho mejor y porque además hace que tu equipo cada vez sea mejor porque los malos no se quedan. Porque esta exigencia es tan alta que la gente mala no se queda. Porque no quiere seguir el ritmo, se va y saca o quiere sacar que ese funcionario perdón, que hay maravillosos funcionarios, pero no quiere seguir esto, porque esto es tensión, es estrés, pero es un estrés positivo, porque después, cuando ves que creces un 2, un 3, cuando ves tus marcas bien posicionadas, cuando tienes un reconocimiento del consumidor, cuando haces un evento en la bodega y la gente es feliz porque disfruta del momento, porque eso lo compensa absolutamente todo. Con lo cual, busco ser espejo positivo para que la sucesión, para que llegue la cuarta generación y sea igual de feliz que soy yo o que fueron las anteriores. Mira, después de haber platicado con de veras centenares de familias alrededor del mundo en este tema, eh, las circunstancias de familia y de negocio no se miden en el número de facturación, porque los problemas son los mismos. Lo que cambian son las personas, son las formas de ver la vida. No importa si vendes 1,000,000,000 o vendes 100,000,000 o vendes 10,000,000, pero si estás vinculado a una empresa familiar, los temas son los mismos, son recurrentes en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que ustedes como familia han ido abordando los retos y poniendo al andamiaje de lo que va a ser el futuro de la cuarta
y la quinta y la sexta generación, ¿no? Dios te oiga, Alex. Dios te oiga. Hay ciertos roles, Juan Luis, en donde dices, pues habrá un momento en donde probablemente no haya un operador miembro de la familia, sino un dueño responsable, que es tan importante uno como el otro. A ti te ha tocado ser un buen operador y un dueño responsable. Pero no necesariamente esa historia se va a repetir en las siguientes generaciones, y lo puedes ver en la historia de muchas de las familias centenarias que hay, ¿no? En donde profesionalizan tanto el equipo, que tú lo has hecho en una forma magistral, ¿no? En donde dice, oye, pues yo ya no tengo las habilidades para dirigir el negocio, pero sí para ser un dueño responsable, dar el guía, dar el propósito, decir hacia dónde vamos y rodearte mucho más robustamente de un consejo consultivo Sí. mucho más fuerte, mucho más robusto, mucho más acorde a los retos que el mercado y el negocio. Lo único que es seguro es que el cambio es constante. Eso siempre va a pasar. Yo creo que son momentos de circunstancia, Sí, ¿no? Si hablaras con tu padre y le preguntaras cuáles son los retos de 1940, 1950, te diría, es que nada era fácil. correcto. Nunca nada ha sido fácil. Estoy de acuerdo. Pero los buenos sobreviven. Sin duda ¿Me ninguna. explico? Sí, Pero hay que ponerle intención. estoy de Si acuerdo. tuvieras que darle 2 o 3 recomendaciones a estas familias que nos escuchan o nos ven el día de hoy, de las lecciones aprendidas en el tiempo, desde el punto de vista empresarial y familiar, ¿qué les dirías para que puedan abordar mejor este tema de la trascendencia transgeneracional? Es muy difícil dar recomendaciones, pero no hay que tener miedo a equivocarse. Yo creo que a mí me cambió pedir perdón, no pedir permiso, lo digo siempre. No buscar la unanimidad en nada. No tener problema aquí. No tener. Yo se lo digo a mi equipo: equivócate. No te preocupes por equivocarte. Toma decisiones. La gran ventaja hoy de una empresa familiar, el tamaño que tenga, ¿no? Es ser operativo, ser rápido, usar la intuición, anticiparte, no querer tener todo atado, perfectamente atado, porque nunca lo va a estar. No hay ningún problema por equivocarse. Si te equivocas, es porque has tomado una decisión, con lo cual has acertado. Porque o va a ser la correcta o vas a aprender de esa decisión. Con lo cual, yo siempre digo, toma decisiones. Yo creo que en nuestra historia nunca hemos echado a nadie por tomar una decisión. Nunca, aunque sea equivocada. Creo que es al revés. Y quien no toma decisiones no aporta. Quien toma aporta muchísimo. Por lo cual eso es lo primero. Sin duda ninguna, otra cosa que a mí me ha funcionado es rodéate de mejores que tú. Y déjalos que decidan, y déjalos que lideran. Y que ganen dinero. Que ganen dinero. Es imprescindible reconocer a los buenos. La gente tiene que ser, a mí me prohibieron hace unos años usar la palabra feliz en la empresa, la vuelvo a usar. Tienes que ser feliz en la empresa y tienes que disfrutar de lo que haces y obviamente ser reconocido. Hoy el empresario tiene que enamorar a su equipo, antes era al revés, el equipo enamoraba al empresario para tener trabajo, hoy no. Hoy el empresario tiene que enamorar, y yo, una de las mayores cosas que más invierto, porque es en lo que creo, es que mi equipo se sienta orgulloso de formar parte de Vini Galicia o de Méndez Rojo, ese sentimiento de pertenencia a un proyecto a largo plazo. Para mí es básico. Con lo cual, rodéate de los mejores, págales bien, dales un proyecto y soñar. Yo tengo claro que si no sueñas, los pies en el suelo no puedes. Sí, pero sueña en grande. Nosotros, repito, partimos de una taberna, hoy estamos en 40 y tantos países y aunque tengamos muchos años, estamos empezando. Entonces yo creo que esas 3 cosas de soñar, rodéate de los mejores, toma decisiones y después separa el ámbito de. Yo creo que te comenté un día con mi hermana, ¿no? Mi hermana, que es mi mejor amiga, la mujer más importante de mi vida, con mi madre obviamente, es diferenciar
en la empresa es tu jefe, tu padre, o es tu jefe, tu hermano, o es tu jefe, tu hermana. No es tu hermano ni es tu padre. No, en ese ámbito hay un escalafón y hay que sacar la parte familiar y diferenciar ese momento de esa dureza o esa exigencia en el día a día es por el bien de la empresa. Entonces, tenemos que asumir esas cosas. Hay que asumirlas, aunque te duelan, pero hay que asumirlas. Después en casa ya puede ser otra historia, ¿no? Pero creo que también diferenciar esa parte maravillosa de la empresa familiar, no trasladando, no sacando el ámbito profesional a la familia, que no choquen esos dos ámbitos, porque a veces causan muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte familiar tiene que salir de la empresa y disfrutar la familia fuera de la empresa, y dentro de la empresa profesionalizar al máximo y entender las exigencias. Y además yo entendí mucho a mi padre, que mi padre me exigía mucho más a mí o a mi hermana que a sus empleados porque quería que fuese mejor. Es lógico. Si mi padre quería que yo liderase o mi hermana liderase en su momento, quieren que seas el mejor. Si yo no te exijo, vas a ser normalito. Pero claro, te duele porque dices, ¿por qué me da tanta caña? si soy su hijo, tiene que al revés, No, cero mimos. Ahora lo entiendo. Y al final lo que te está educando de una manera difícil, porque yo creo que era más difícil para él que para nosotros, pero el resultado creo que es bueno porque te ayuda a ser mucho mejor. Pues mi querido Juan Luis, muchísimas gracias por la apertura de corazón, Sí. y por compartirnos pues tu fórmula de éxito hacia el futuro, y que estoy seguro que, bueno, pues veremos más y mejores vinos de Vini Galicia para las próximas décadas, y seguramente con la próxima vez que esté yo por España nos veremos a tomarnos un rico vino de tu bodega. Estoy deseando que estés aquí, compartir. Estoy deseando que nuestros vinos estén más en México. Sabes que tengo un empeño personal soy enamorado de vuestro país, es maravilloso, y además cada vez se consume más vino, con lo cual, por un lado las personas, por otro lado el país, y por otro lado que encima bebéis vino, con lo cual espero verte a ti aquí y que tú me veas ahí con las personas, con Sandra, que le doy las gracias por presentarnos, y que nos veamos ahí y que pronto nuestros vinos estén más presentes en ese maravilloso país. Cuenta con ella, lo que yo te pueda ayudar. Gracias por participar en Familias en los Negocios. Gracias, Alex. Un abrazo para todos. Gracias. Qué conversación tan inspiradora. Mientras escuchaba a Juan Luis, no podía dejar de pensar que una empresa familiar se parece mucho a un buen viñedo. Ninguna generación disfruta por completo el fruto del trabajo que comienza. Cada una planta, cada una poda, protege y fortalece algo que muchas veces será la siguiente generación quien las coseche. Y quizá esa sea la esencia de la continuidad. Pensar más allá de nosotros mismos. Después de esta conversación me llevo 4 aprendizajes. El primero es que el sentido de pertenencia no nace cuando alguien recibe acciones, nace mucho antes, nace en la infancia, cuando la empresa deja de ser un lugar de trabajo y se convierte en parte de la historia personal de cada miembro de la familia. Me conmovió profundamente escuchar cómo Juan Luis ir a trabajar con su abuelo y con su padre durante las vacaciones era un regalo. Ahí comenzó realmente su sucesión. Mucho antes de ocupar la dirección general, la segunda lección es que la evolución exige valentía. Cada generación tuvo que transformar el negocio. Pasaron de comercializar vino a granel a construir una marca reconocida internacionalmente. No se conformaron con administrar el legado, lo hicieron crecer, porque honrar a quienes nos precedieron no significa hacer exactamente lo mismo. Significa tener el valor de evolucionar respetando la esencia. La tercera lección tiene que ver con la institucionalización. Juan Luis comprendió que el momento ideal para incorporar un consejo de administración con miembros independientes no era cuando la empresa enfrentaba problemas, era precisamente cuando las cosas iban muy bien, porque el éxito puede adormecer. Y las mejores decisiones suelen surgir cuando alguien tiene el valor de cuestionar nuestras certezas. La cuarta lección es quizá la más importante. La continuidad nunca está terminada. Juan Luis reconoce con enorme humildad que todavía sigue preparando el futuro, fortaleciendo el gobierno de la empresa y pensando cómo la siguiente generación podrá aportar valor.
ya sea como directivos o como propietarios responsables. Esa humildad para reconocer que aún queda camino por andar y por recorrer es probablemente una de las mayores fortalezas de las familias que trascienden como la de Juan Luis. Personalmente, esta conversación reafirma una convicción que ha guiado mi trabajo durante los últimos años. Durante mucho tiempo pensamos que el legado consistía en conservar lo que nuestros padres y abuelos construyeron. Hoy estoy convencido que el verdadero legado consiste en entregar una empresa más fuerte, una familia más unida y una propiedad mejor preparada de cómo la recibimos. Eso es precisamente el corazón de mi filosofía, From Succession to Continuity. Quiero agradecerle profundamente a Juan Luis Méndez Rojo por abrirnos las puertas de la historia de Vini Galicia y de compartir con tanta generosidad sus aprendizajes. Gracias nuevamente a London Consulting Group, nuestro socio estratégico, por aportar este espacio de reflexión para las familias empresarias. Si esta conversación despertó nuevas preguntas sobre el futuro de tu empresa, tu familia, compártela con tus hijos, con tus hermanos o quienes algún día tendrán la responsabilidad de continuar el legado. Porque las mejores empresas familiares no son aquellas que simplemente sobreviven al tiempo, son aquellas que logran evolucionar sin perder su esencia. Soy Alex Méndez y recuerda siempre, la sucesión transfiere la responsabilidad, la continuidad cultiva el legado. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.